clientes con la empresa y cómo eso puede redundar en un efecto a nivel macro de la empresa que tiene que ver con un tema de utilidades por pérdida de clientes. Entonces, el tema de hoy, tal vez para algunos ya no es tan nuevo, tal vez algunos que han recibido un mercado conmigo, pero parte de este proceso de aprendizaje para llegar a desarrollar la parte práctica del curso es dejar ciertos fundamentos y consideré que hoy sí era importante poder dejar esto en claro. Entonces, el tema hoy está relacionado con servicios y cómo y por qué son tan importantes dentro de un proceso de análisis administrativo y cómo lo podemos relacionar con la parte de recursos humanos para seguir con este proceso que iniciamos la semana pasada. Todos recordamos que las empresas tienen 5 áreas o tienen varias áreas funcionales. Pregunta de curso de principios de administración, no sé quién se los dio, pero el 1%, ¿quién me contesta cuáles son las áreas funcionales de una empresa? ¿Será que ¿será que hay que ir a hablar con los profesores? ¿Las áreas de qué? Disculpe, profesor. Las áreas funcionales de una empresa. Pregunta de principios de administración. Si no, va a tener que ir a hablar con sus profes. Espero que no haya sido yo. Profe. Hágame. Creo que son esas, si no estoy equivocado. Es organizar, plantear, dirigir y controlar, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, está equivocado. Ok. Serían como la dirección, ventas, producción o contabilidad. Ok, la primera compañera que habló, por favor. Yo. No, la anterior. La administración, ventas, producción, finanzas. Bien, la pegó bien, excelente. ¿Quién fue su profesor de principios de administración? Ay, profe, a mí me pasan las de Dori. No me acuerdo quién fue, chiquillos, ¿quién fue? Milton. ¡Ay, sí! Okay. Sí. Ok, excelente. Voy a hablar con Milton entonces de que la explicación llegó, quedó. Ok, perfecto. Esas son las áreas funcionales. Básicamente, cuando hablamos de áreas funcionales, son las funciones que hace una empresa. Y una empresa lo que hace es producir productos o servicios, los comercializa, recibe dinero de esa comercialización que se procesa en un área que se llama finanzas. Y pues también tiene otra serie de áreas en las cuales se ubican recursos humanos. Ok, entonces les dije la semana pasada que lo importante de un gerente de cualquier área es entender que está dentro de un core de negocios, o sea, tiene que entender qué es lo que su empresa hace, hacia quién lo dirige, cómo lo hace, para poder entender cómo su área puede contribuir de la manera más eficiente a los objetivos organizacionales. Entonces, cuando hablamos de servicios, o antes de hablar de servicios, vamos a hablar de lo que es experiencia. Y cuando hablamos de una experiencia, pues son aquellas situaciones que nos van ocurriendo a través de la vida, al relacionarnos con personas, con situaciones, y eso nos va generando cosas positivas o negativas. Si hablamos de experiencia al cliente, pues vamos a hablar de todas aquellas situaciones en cuales el cliente recibe por parte de una empresa a la hora de adquirir un producto o un servicio. Entonces hay gente que habla de buen servicio al cliente, hay gente que habla que esa empresa es buena, hay otra gente que habla que la empresa es mala. Entonces, esos son percepciones muchas veces subjetivas que recibe un cliente a la hora de interactuar con productos o servicios que adquiere cuando demanda. Y esas experiencias muchas veces es complicado tratar de cuantificarlas porque la persona del video, pues obviamente su experiencia con esa empresa ha sido muy negativa y de hecho por eso quiso como vengarse del pésimo servicio que ha recibido de esa empresa. Pero puede ser que otra persona no lo perciba como un mal servicio. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de experiencia de cliente, pues está relacionado con todas esas situaciones que una persona lleva a la hora de adquirir un producto o un servicio.
desde comprarlo, desde pagarlo, desde cuando se entera la empresa, ya sea por internet, por la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, el centro de los negocios hoy en día, o el centro de las empresas, es poder satisfacer y crear experiencias. Ellos le llaman experiencias inolvidables a los clientes. ¿Por qué lo hacen? Porque hoy en día los gustos y preferencias de las personas son cada vez mucho más profundas, mucho más difíciles de satisfacer. Entonces, para hoy los clientes son más exigentes, siempre una persona quiere comprar, más allá de que tenga o no tenga dinero. Entonces, las empresas están en una feroz competencia por tratar de agarrar el pedazo más grande de los clientes en todo el mundo empresarial. Entonces, ese es el principio por el cual queremos diseñar servicios que sean lo más eficientes y que el cliente sepa valorarlos. Precisamente, todo lo que se busca es personalizar, tener un conocimiento muy personalizado de nuestros clientes para poder diseñar esos servicios que realmente vayan a cumplir con el objetivo de satisfacer eso que el cliente persigue. Entonces ustedes ven que aquí estamos hablando de análisis, el curso se llama análisis administrativo, pero estamos tocando temas de mercadeo, de producción, temas de ventas, y es ese juego donde ustedes tienen que entender que un administrador tiene que captar de todo el conocimiento que va generando durante la carrera para aplicarlo en la vida real. Entonces, indiferentemente que ustedes estén en recursos humanos, ustedes van a entender que ¿por qué deben llevar mercadeo ustedes? Porque al final de cuentas, la clave de cualquier plan de mercadeo va a ser el personal, es la gente. Entonces, nunca vamos a poder despegar la gente de lo que hace la empresa. Entonces, es la razón por la cual ustedes ven un tema como esto y por qué hoy estoy hablando de un poco de temas de mercadeo, de servicio al cliente o de experiencia del cliente con un tema de análisis administrativo. Entonces, ¿por qué necesitamos entender qué es un servicio? Porque al final de cuentas eso es lo que el área de recursos humanos da y al final de cuentas eso es lo que la empresa da. Okay. Entonces, aquí es importante entender esto. Un servicio representa un conjunto de acciones, las cuales se realizan, ojo, esa es la definición que la da la Real Academia, para servir a alguien o a algo o a alguna causa. Los servicios, esta es la clave, son ofrecidos por personas, son dados por sus personas y que buscan satisfacer a las personas que reciben ese servicio. Entonces, aquí lo que está destacado en rojo es importante que ustedes lo consideren. Es un servicio es un conjunto de acciones. Por ejemplo, cuando usted va a una pulpería, a un supermercado, desde el momento que usted entra al supermercado, ya usted empieza a interactuar con la gente. ¿Qué son servicios? Ok, seguimos. Para entender qué es un servicio hay que entender dos partes. Para diseñar un servicio hay que entender dos partes. Primero, que un servicio es un conjunto de interacciones ya lo expliqué, entre la empresa, el cliente o usuario, que ocurren en un lapso de tiempo y nada más. O sea, cuando yo adquiero un servicio, lo adquirí en el momento y ahí murió el servicio. No es como un producto que usted compra a un teléfono y usted lo puede usar un montón de tiempo. Cuando usted va, por ejemplo, a un restaurante y el mesero te atiende, el servicio que el mesero te está dando termina cuando él se retira, cuando ya usted se retira del lugar. ¿Ok? Por eso es la importancia de que las cosas se sepan hacer bien en el momento en que estamos interactuando con nuestros clientes. El segundo punto clave para entender cómo diseñar un buen servicio son el concepto llamado puntos de contacto, que son aquellos momentos específicos en los que la empresa y el cliente se comunican, por ejemplo, a través de un servicio web, un call center, el empleado, un mostrador, el guarda del banco, o sea, todo aquello que involucre contacto entre el cliente y la empresa. Desde el momento en que yo, por ejemplo, entro a la página web de Amazon, de ese momento, todas aquellas interacciones que yo tenga con esa página, ya eso es un punto de contacto, y desde ese momento o desde antes, ya la empresa trata de que esa experiencia sea lo más adecuada posible, o sea lo mejor posible para el cliente, porque al final lo que buscamos es amarrar una venta que nos permita ingresar dinero a la empresa. ¿Okay? Nunca vamos a perder eso.
Entonces, si vamos a analizar un servicio, lo primero que tenemos que entender es qué es un servicio. Y muchas veces pasa mucho con los profesionales en administración de empresas y estudiantes, es que se habla de servicio al cliente, se habla de calidad de servicio al cliente, pero la gente no sabe definir qué es un servicio. O se habla de innovación o cómo mejorar el servicio al cliente, pero la gente sigue sin, no puede explicarte qué es un servicio. Entonces, cuando entendemos la definición de servicios y cómo está compuesto, entonces vamos a entender que esos conceptos que suenan pegados así en el cielo, como innovación y desarrollo y no sé qué, son muy fáciles de aplicar si partimos de esto. Ok, vamos a ver, este señor Neil Norman de esta empresa, nos dijo que a la hora de diseñar un servicio, es un acto de diseñar y alinear y optimizar las operaciones de una organización para respaldar la navegación de los clientes o para respaldar el contacto que la empresa, que los clientes tienen con nosotros. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando recursos humanos, por ejemplo, empieza a mejorar su proceso de contratación de personal, eso está relacionado con el tema de que cada persona que yo voy a poner en un puesto de trabajo, de alguna u otra manera va a influir en el servicio que reciben nuestros clientes, desde la persona que es el guardia, la gente de limpieza, etcétera, etcétera. O sea, esas personas van a contribuir a mejorar o empeorar los procesos que la empresa desarrolla. Entonces, cuando hablamos de estrategia, en estrategia, alineación estratégica es que toda la gente entienda cuál es su puesto, cuál es su misión dentro de la empresa y cómo sus actos y acciones influyen al final de cuentas en el servicio al cliente, por más que la persona esté metida ya en un área donde la gente no lo ve. Los famosos back office o, por ejemplo, alguien de limpieza, cómo alguien de limpieza influye en el servicio al cliente. Entonces, digamos, por ejemplo, entrar a un baño en X empresa, si el baño no está limpio, para algunas personas le puede hablar de cómo la empresa se maneja. Entonces, hay gente que solamente eso ya influyó en su decisión de compra. Entonces, cuando toda la gente de una empresa que suena muy utópico está alineada, es más fácil desarrollar para la empresa las cosas. Por ejemplo, si usted llama a la universidad y ocupa un servicio de registro y resulta que el registro no te contestan y la llamada te brincó, por ejemplo, a la gente de mercadeo y la gente de mercadeo te da la información o te orienta, ya usted se siente como que recibió algo y ese algo es mejor que no recibir nada. Pero si usted llamó al registro y te brincó la llamada, por ejemplo, a un asistente del área de docencia y esa persona no te contestó la llamada, lo que primero te vas a sentir chiva por el montón de tiempo que perdiste. Y algo más importante es que vas a pensar que esa empresa, que esa organización, pues obviamente no está alineada estratégicamente porque, o sea, nuestro deber como funcionarios de una empresa es conocer lo que la empresa hace y por lo menos tener información mínima que permita, ¿cómo se llama?, poder suplir. Por ejemplo, en el caso de nosotros en extensión, nuestros profesores son nuestro primer contacto con el cliente y los que también son generadores de negocios. Si usted tiene un buen profesor y ese profesor sabe relacionarse bien con los clientes, que son ustedes, los estudiantes, posiblemente dentro de ese grupo de estudiantes va a haber alguien que trabaja para una empresa que puede decir, puchica, perdón la palabra, este maestro sabe o este profe sabe, y podría ser interesante recibir una capacitación de esta universidad porque contrata buen personal. Entonces, ese es el punto de poder dar una buena imagen. Caso contrario, el de ustedes, por ejemplo, cuando los estudiantes de las universidades deberían entender que empiezan a ser profesionales desde el momento en que están en una aula. Por ejemplo, yo y algunos que han estado conmigo saben que algo que les digo es que la vida da muchas vueltas y posiblemente hoy yo pueda ser profesor, pero posiblemente mañana pueda ser su jefe. Y entonces, esa experiencia que usted le da a un profesor, a una profesora, cuando usted está en clase, al demostrar
interés, calidad en lo que usted hace, posiblemente a la hora de contratar a una persona o necesitar contratar a una persona, puede hacer que ustedes se conviertan en eso por la buena imagen que dieron, o caso contrario, que ustedes lleguen a un puesto de trabajo y resulta que yo era el jefe, pero también fui profesor. Entonces yo recuerdo tal vez que usted no fue un estudiante muy sobresaliente, no por notas, sino tal vez por actitud. Entonces, obviamente, eso va a influir en mi posibilidad de contratarlos. Entonces, por eso es que el servicio que damos es tan importante cuidarlo en todos sus aspectos. Y vean que estamos hablando de cosas muy externas. Ok, principios a la hora de diseñar un servicio. O sea, cuando estamos hablando de cualquier servicio, el que da un pulpero, el que da el banco, el que da un restaurante, en cualquier lugar, hay algo que hay que entender, es la finalidad del servicio, o sea, la demanda del servicio y la capacidad de proveer servicio para prestar ese servicio. Es un juego de palabras que lo que está diciendo es que yo tengo que entender para qué ese servicio fue diseñado y si yo tengo la capacidad de brindar ese servicio. Por ejemplo, si yo digo que voy a brindar un servicio de transporte de productos desde Estados Unidos hasta acá, yo tengo que estar seguro que todo lo que yo estoy prometiendo lo pueda cumplir. Si yo le prometo que yo voy a traer ese producto de Estados Unidos en el menor tiempo posible y que usted no se tenga que preocupar por nada más que por pagar, yo tengo que asegurarme que tengo los recursos necesarios para poder proveer eso. ¿Ok? Entonces, si yo le digo a la gerencia, por ejemplo, si lo vemos a nivel interno, si yo le digo a la gerencia que yo tengo la capacidad para contratar el mejor personal, entonces yo tengo que asegurarme que la gente que contrata tenga la capacidad de analizar y que tenga las herramientas para poder proveer de ese personal que yo estoy hablando. Lo segundo es, los servicios deben diseñarse en función de las necesidades del cliente en lugar de las necesidades internas de las empresas. Y aquí parte del hecho que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, eso es de conocimiento muy básico. Los servicios deben estar diseñados para ofrecer un sistema unificado y eficiente en el lugar de componente. Lo que significa esto es que los servicios tienen que estar hechos de tal manera que puedan posibilitar subsanar errores a la hora de que se están presentando, o sea, tratar de minimizar el error humano. Los servicios deben diseñarse en función de crear valor para los usuarios. O sea, al final de cuentas, como les decía la semana pasada, el que va a captar el valor de lo que nosotros hacemos es el cliente y no la empresa. O sea, yo no me puedo ufanar o decir o hablar bellezas de mi servicio, porque el que tiene que hablar de mí son mis clientes y no yo, porque al final de cuentas ellos son los que lo perciben como algo que es bueno o es malo. Perdón, ¿hasta aquí me estoy dando a entender? Sí, profe. Al momento le estaba entendiendo todo. No sé si tal vez me puede explicar más lo del sistema unificado, que no me terminó de quedar claro. Ok, es lo que hablábamos anteriormente de la alineación estratégica. O sea, que cuando yo creo un servicio, vamos a ver, trabaja de la siguiente manera. Imagínense que ustedes van a un banco, ya casi la gente no va, pero vas a un banco a hacer un retiro importante de dinero y ocupas llevártelo en efectivo. Entonces, el cajero que te atiende te brinda un servicio claro, está informado, el sistema trabajó bien a la hora de hacer el retiro y todo, el guarda te atendió excelente, pero a vos te urge. Pero resulta que sucede que a la hora de que el cajero no tiene todo el dinero completo ahí en su caja por una situación de seguridad, va donde el tesorero y le dice, mira, necesito que me des 10 millones en efectivo. Pero resulta que por un error, por una mala coordinación, la bóveda del banco no tiene esa cantidad de dinero en ese momento porque el camión remesero que trae el dinero no llegó a tiempo. Entonces, vamos a atrasar al cliente un buen rato a pesar de que yo le di, a pesar del buen servicio que le está dando el cajero. Entonces, eso es lo que significa un sistema unificado. O sea, que al momento que se presenta una situación de esas, el tesorero sepa que su bóveda siempre tiene que contener la cantidad de dinero para suplir eventualidades como esta y no atrasar al cliente. Entonces, básicamente es, por ejemplo, como que vos entres también
la universidad te ofrece capacitación virtual o los cursos virtuales, el profesor es muy bueno o la profesora es muy buena, pero sucede que el campus universitario se cae mucho, ¿me entiendes? Entonces, lo que por un lado se está haciendo bien, no está siendo apoyado o no está trabajando de manera unificada por los demás servicios que la institución o que están relacionados con ese servicio que estás adquiriendo. Ya entendí, profe, muchísimas gracias. Perfecto, ok. Ok, el ciclo del servicio al cliente, pues hay que entender esto, que es algo que nunca termina y que es una secuencia que se complementa por experiencias que tiene un comprador con la empresa. O sea, va desde que yo adquiero el servicio hasta la utilización del mismo. O sea, la empresa se tiene que preocupar por el servicio que brinda desde que se contacta con el cliente o de que el cliente llega por primera vez a la empresa o se relaciona por primera vez con la empresa hasta que adquiere ese servicio. Y sobre todo también, aquí hay una parte que muchas veces a las empresas se les olvida y es conocer la opinión del cliente sobre ese servicio que obtuvo. Entonces, por eso se dice que el servicio al cliente es un ciclo que nunca termina, ¿ok? Y que es una serie de etapas que siempre van a estar dando vueltas, ¿ok? Ahora, aquí llega algo sumamente importante a la hora de poder diseñar un buen servicio al cliente. Algo que está relacionado, es lo que vamos a denominar momentos de verdad. ¿Y qué son momentos de verdad? Vamos a ver, la definición se explica por básicamente un momento de verdad en el servicio al cliente es algo que le produce una carga emocional al cliente. Vamos a ver, se lo explico de la siguiente manera. Suponga que que ustedes están en otro país, ¿ok? Y todo tu dinero lo andas en una tarjeta de crédito, porque es la manera más fácil de pagar cuando andas de viaje. Pues sucede que por alguna, la tarjeta se te perdió. Pregunta, ¿qué es lo que uno hace en primer lugar cuando una tarjeta se te pierde? Creo que se tiene que llamar al banco, ¿no es? Como para pedir que se cancele. Ok, ¿alguien más? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Aparte de lo que la compañera ya dijo. Ya a mí lo mismo, ir a reportar eso, ¿verdad? Antes de que se pierda y después hagan las acciones sin mi permiso. Ok, ¿recuerdan el video que les puse al principio? Sí, claro, profe. Ok, imagínense que ustedes están en Francia. Tienen que llaman al número que se reporta ahí para poder, porque a ustedes lo que les surge es que nadie los deje sin plata y ver cómo consiguen un repuesto de esa tarjeta. Pero resulta que los atienden y empieza, sí, un momentito, le vamos a trasladar la llamada a servicio al cliente y empieza el sonidito de ese, y ustedes con aquella carga emocional porque ahí está todo su dinero, están en otro país, se estresan todo y empiezan a brincar la llamada de un lado al otro. ¿Cómo se sentirían ustedes? Bueno, sentiría todo, rabia lo primero. Frustración. Rabia, ganas de matar a alguien. Entonces, ese es el mejor ejemplo para entender qué es un momento de verdad. Es aquello que supone algo que es muy importante para el cliente. O sea, aquello en el que el cliente invierte no solamente su tiempo, sino emociones, que le produce fuertes emociones al cliente. Entonces, en un servicio, los momentos de verdad son los que el cliente va a definir por la carga emocional que eso supone para ellos. Entonces, en ese momento, la carga, lo que ellos más necesitan es que le bloqueen la tarjeta, que le digan si la tarjeta le hicieron compras que la persona no hizo. Y es ahí, en esos momentos de verdad, en los cuales las empresas de vanguardia se especializan. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado algún momento que ustedes sienten que el servicio que ustedes adquirieron con la empresa que están relacionados va como un paso adelante. Es más, que le brindan servicios que ustedes ni tan siquiera saben que existen. O sea, las empresas
muy avanzadas piensan en cosas que ustedes ni tan siquiera saben que necesitan o que ni tan siquiera saben que existen. Entonces, poder suplir esos momentos de verdad, poder mejorar esos momentos de verdad es lo que nos permite mejorar la experiencia con el cliente. Cuando ustedes se llevan una buena experiencia por algo que ustedes ni tan siquiera percibían, es lo que llamamos un momento de verdad. Yo no sé si yo les comentaba a ustedes que hace poco me llamaron de esta Credomatic y no sé qué, que yo tenía, que habían hecho una revisión y que tenía un saldo a favor y me cancelaron una tarjeta de crédito con dinero que yo ni tan siquiera sabía que existía. Entonces, esas situaciones son las que la gente hace que se relacione con ciertas empresas. Por ejemplo, cuando ustedes compran un celular y ese celular de pronto llega con una innovación o llega con algo que ustedes ni tan siquiera sabía que esperaba, que eso sí existía. Es ahí donde las empresas buenas en servicio al cliente se especializan. Ok, les hago la siguiente pregunta y me gustaría escuchar a otras personas también. Defínanme ustedes qué es servicio al cliente. Y es atender a una persona a base de lo que uno conoce y dando una buena trata. ¿Qué es un buen servicio al cliente? Satisfacer bien las necesidades de esa persona. Ok, vamos a ver, cuando hablemos, sí, excelente, pero cuando hablemos de servicio al cliente, no me digan qué es servicio al cliente, sino muéstrenme qué es servicio al cliente, ¿me entienden? Las empresas muchas veces hablan de que damos un buen servicio al cliente, pero el hacerlo es otra cosa. Entonces, cuando hablamos, siempre que ustedes hablen de servicio al cliente, no digan nosotros ofrecemos un buen servicio al cliente, sino demuestren que es un buen servicio al cliente. Ok. Entonces, para ir pasando ya lo que nos interesa, dejar la clase de mercadeo, siempre vamos a necesitar establecer indicadores de satisfacción del cliente. ¿Ok? Y eso es lo que en análisis administrativo necesitamos, valga la redundancia, analizar. Pero antes de poder analizar, necesitamos establecer estándares de calidad de nuestro servicio al cliente, tanto en los procesos de producción, de servicio, de atención, de recursos humanos. Y estos indicadores, cuando están bien establecidos, nos permiten, uno, diagnosticar y optimizar nuestro servicio o nuestro ciclo de servicio al cliente, definir las prioridades en cuanto a mejoras que necesitamos implementar, identificar las debilidades de la empresa en sus productos y servicios y establecer fortalezas que nos permitan desarrollar estrategias mejores. Y hoy por hoy las empresas realizan encuestas, tienen sistemas como los Balance Scorecard, los CRM que permiten medir el servicio que nosotros damos. En análisis administrativo, dirigido al tema de servicio, lo que buscamos es desarrollar herramientas o buscamos entender cuáles son las herramientas que nos permiten identificar en dónde estamos fallando en el servicio, en nuestros servicios que damos a nuestros clientes. Pero, como no solamente nos enfocamos en el tema del servicio cliente externo, también vamos a ver lo que nos interesa como gerentes de recursos humanos, el análisis de lo que es el cliente interno. Pero antes de eso, los pasos para analizar un servicio tienen que ver con identificar esos momentos de verdad, tiene que ver con el segundo paso, que es determinar los requerimientos que se necesitan para poder establecer dónde están las fallas en esos momentos de verdad, elaborar planes de acción que nos permitan mejorar las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, establecer cuáles van a ser nuestras prioridades para darle una respuesta inmediata a eso y que tengan un mayor impacto en nuestros clientes. Y finalmente, una vez que hemos implementado todas estas mejoras o ese proceso, vamos a establecer encuestas que nos permitan determinar si realmente eso que quisimos mejorar el cliente lo está percibiendo. Porque al final recuerden que todo debe traducirse en beneficios económicos para la empresa que muchas veces no son percibidos de primera instancia. Nunca se olviden, dinero relacionado con todo lo que la empresa hace. Ok, las empresas tienen
clientes internos. Y todos sabemos que los clientes internos, pues obviamente somos los que trabajamos dentro de una empresa. Pero no todos los clientes internos se satisfacen igual de la misma manera. Por eso tenemos que entender que hay tres tipos: los ejecutivos, o sea, los que son los que están arriba, los que se relacionan más con los clientes más poderosos o con los clientes externos, los que diseñan esos productos y servicios. Están los clientes a nivel comercial que se relacionan con los diferentes tipos de grupos de trabajadores, por ejemplo, como el área de recursos humanos, el área de contabilidad. Están los clientes internos operativos, que son aquellos que están relacionados con áreas de limpieza, mantenimiento, etc. Es importante entender el nivel de los clientes internos, los tipos de clientes internos, porque al final de cuentas, cada uno de ellos se sirve de manera diferente, pero cada uno de ellos tiene un impacto diferente también en los servicios que las empresas brindan. Ahora, un cliente interno, pues es la persona que recibe los resultados de un proceso dentro de una empresa. Entonces, por ejemplo, si vos sos trabajador sos un profesor de la empresa, de una universidad, te conviertes en un cliente interno cuando necesitas, por ejemplo, ir a pedir una boleta de vacaciones o necesitas ir a pedir por ejemplo, necesitas marcadores o una computadora. Entonces, el área de la empresa que provee esos servicios lo que tiene que procurar es poder satisfacer las necesidades que tiene ese profesor en ese momento. Ahora, a diferencia de los clientes externos, los clientes internos tienen una característica sumamente especial, y es que es un cliente cautivo. O sea, no es alguien que pueda decidir, si usted no me brinda un buen servicio, me voy para otra empresa. Eso significa ser un cliente cautivo. O sea, que está obligado a recibir el servicio que la empresa le da. Por lo tanto, no puede irse, él no puede elegir el proveedor. O sea, si por ejemplo, vamos a ver, si la persona que está a cargo del área de recursos humanos no es muy simpática, es una persona tosca para dar servicio, para tratar a las personas, pues obviamente él no puede ir a decirle al gerente, cámbiame esa persona, porque no tiene el poder para hacer eso. Pero al final de cuentas, si estas situaciones no se mejoran, lo que va a producir son resultados que lo que los van a percibir son la gente que están afuera de la empresa, nuestros clientes externos. Entonces, lo que hablábamos antes, por ejemplo, si el tesorero está peleado con el cajero, o tal vez por ahí hubo una relación amorosa que había un triángulo amoroso entre el jefe de cajas, el cajero y el tesorero. Entonces resulta que uno le sacó la novia al otro. Entonces ese conflicto interno entre personas, que es informal, si no es bien gestionado, va a producir conflictos con los clientes externos. O por ejemplo, si usted vamos a ver, necesita capacitarse y la gente de recursos humanos no está dando capacitaciones porque no hay presupuesto, pues obviamente eso va a afectarnos a esa persona que va a brindar servicio a nuestros clientes externos. Ok, y aquí es lo importante, lo que hablábamos al principio. Un mal servicio al cliente interno siempre va a generar costos, y muchas veces son costos que pueden traducirse en pérdidas económicas muy, muy duras para la empresa, o hasta puede resultar pérdidas humanas que a la vez va a traer multas para las empresas. Entonces, por ejemplo, algunos costos que se producen, multas cuando un proceso no se cumple con las restricciones regulatorias de los requisitos legales o cumplimiento que coloca un cliente interno. Cargos por pago en atraso cuando un gerente no aprueba una factura de un proveedor cuando se solicita. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado que le manda un correo al gerente para que apruebe un proceso, y como el gerente no está en ese momento o está con otro montón de cosas, eso atrasa el pago a un proveedor, y después el proveedor va y nos demanda por atrasos en el pago. O por ejemplo, había que nombrar a una persona y el tiempo para nombrarlo era
la semana pasada, entonces eso va a atrasar la planilla y la planilla se atrasó y el cliente nuestro cliente interno, el trabajador, va a recibir su salario como un mes después y eso pues obviamente va a afectar la economía de esa persona, cosa que a mí me pasa muy a menudo con los profesores que yo nombro, porque hay problemas de planillas. Cuando una ingeniera no responde o completa rápidamente el servicio al cliente sobre un producto, o sea, cuando por ejemplo, recibimos una devolución por un producto, pues obviamente eso genera costos porque hay que cambiar un producto por otro. Y entonces, todo ese tipo de problemas de comunicación interna, de aprobaciones, generan costos por temas internos de la empresa. Igual ahí, perdón, esto es que se duplicó ahí. Ok, preguntas. ¿Hasta aquí captaron la idea? Sí, profe. Sí, Pi. Ok, perfecto. Chicos, ok. Entonces, resumiendo la presentación, porque esto es el otro fundamento teórico que yo necesito que ustedes practiquen para lo que va a ser las siguientes clases, que la siguiente no va a haber una presencial, sino que ustedes van a desarrollar ya una aplicación de una herramienta. El objetivo de esta clase pues es que ustedes entiendan cómo se elabora, cómo está compuesto un servicio, por qué es importante entender qué es el servicio al cliente, cómo se diseña y por qué es importante entender el tema del servicio al cliente interno, los efectos que eso trae, que entender que son momentos de verdad, que son puntos de contacto, por qué influyen en el servicio que al final de cuentas recibe un cliente y la posible compra, los daños económicos que puede producir, los problemas internos. Entonces, como ustedes son de recursos humanos, el cliente con el que ustedes van a trabajar son los clientes internos. Entonces, el diseñar procesos de recursos humanos que cumplan con las expectativas, que ayuden a ser más eficientes a nuestros trabajadores, es lo que buscamos en este curso. Pero también, entonces, como esto se llama análisis administrativo, entendemos que es un servicio al cliente interno, cómo analizar qué está bien y qué está mal. Y la otra parte del curso es qué herramientas podemos aplicar para hacer ese análisis y para producir las mejoras que queremos. Y al final de cuentas, poder contabilizar financieramente cómo esos servicios, vamos a ver, cómo el resultado de ese proceso va a producir beneficios económicos para la empresa. Pero es ahí donde está la diferencia. Y lo otro que quería rescatar era la visión estratégica que usted tiene que tener de toda la empresa para poder implementar mejoras que realmente sean las que la empresa necesita, porque no todo aquello que yo quiera proponer con mejoras va a beneficiar a la empresa. ¿Okay? No siempre lo que proponemos es lo que se requiere. Entonces, este es el proceso que vamos desarrollando de lo más básico hasta lo más profundo. Y al final de cuentas, cuando ustedes estén sentados en esos puestos de gerencia o en esos puestos de recursos humanos, ustedes van a entender cómo mejorar los procesos que se desarrollan en recursos humanos, cómo yo creo procesos o procedimientos centrados realmente en las necesidades de mis clientes internos y que al final de cuentas van a beneficiar a la empresa, porque muchos de ustedes son conscientes de que muchos problemas en recursos humanos es porque los procesos son muy obsoletos o porque falta innovar esos procesos. Y al final de cuentas, el resultado final, negativo o positivo, se lo lleva a nuestros clientes externos. Ok, para esta semana hay un caso individual